Academia VRS. Triturando la literatura. Vacuna adyuvada frente VRS eficaz y segura en adultos de edad avanzada. En los próximos minutos vamos a comentar un artículo que apareció en febrero de este año 2023 en el New England Journal of Medicine. Este es un estudio de la vacuna en población adulta de proteína prefusión en pacientes adultos y especialmente de edad avanzada. Este artículo es un artículo en el cual se presentó ya los resultados iniciales de un ensayo que aún está en marcha. En este ensayo participamos en nuestro centro aportando pacientes y observando la eficacia de los mismos. Como podemos ver, en este estudio se cogieron alrededor de 25.000 sujetos ancianos, el cual se randomizó a recibir o bien placebo o bien la vacuna PreF. Esta vacuna PreF con un adyuvante se utilizó, por lo tanto, en la mitad de la población, por lo tanto es un ensayo fase 3 en paralelo, 1 a 1, enmascarado, en el cual el que administra la vacuna está cegado y por lo tanto no conoce exactamente si está administrando placebo o está recibiendo la vacuna, y propiamente se hizo sobre todo en países de hemisferio norte, pero también algún país de hemisferio sur, como pueden ver en Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Este ensayo se empezó ya en el año 2020-21 y por lo tanto ya hemos ido viendo cómo afectaba también lo que era el COVID y en las infecciones por VRS. Por lo tanto, el objetivo principal era determinar la eficacia clínica de la vacuna versus placebo en cuanto a infección por VRS en pacientes de edad avanzada. Las características de la población vemos que son bastante homogéneas en cuanto a la edad en pacientes que recibieron la vacuna o el placebo, alrededor de 69 años de edad. También la raza eran básicamente, o la etnia eran propiamente caucásicos, la gran mayoría, viniendo sobre todo hemisferio norte, como comentábamos. Venían también o estaban viviendo básicamente en sus domicilios. Había un pequeño porcentaje que vivían en residencias o centros de larga estancia. La población especialmente eran prefrágiles o frágiles en un 40% de ellos, pero eran similar en ambos grupos, con una comorbilidad por el índice de Charlson que era alrededor de 3,2 y de alto riesgo eran prácticamente un 30% de ellos. Algunas de las condiciones preexistentes importantes en ambos grupos eran similar, pero eran cardiorrespiratorias o metabólicas, en un 40-45% en ambos grupos. La eficacia vacunal de VRS en el paciente anciano de edad avanzada se ha evaluado los primeros 6 meses después de la administración de la vacuna versus el placebo. Como vemos, esa eficacia vacunal a 6 meses es del 82,6%, siendo estadísticamente significativa en aquellos pacientes que recibieron la vacuna versus el placebo. Pero esto es eficacia vacunal en cuanto a infección de vías respiratorias bajas. Si vemos la eficacia en cuanto a infección respiratoria aguda, vemos que esa eficacia disminuye hasta un 71,7%, pero siendo también estadísticamente significativa aquellos pacientes que recibieron la vacuna versus los pacientes que recibieron placebo. Por lo tanto, disponemos de una vacuna que es eficaz y lo que debemos ver a su vez es si esa eficacia se mantiene en los diferentes serotipos. Como podemos ver, esa eficacia de infecciones de vías respiratorias bajas en los pacientes que recibieron la vacuna versus el placebo fue alrededor de un 81-85% frente al virus respiratorio sincitial B o A. Y si vemos en función de las condiciones de riesgo o comorbilidad, podemos ver que también en aquellos que eran de especial interés o de alto riesgo, la eficacia era de alrededor de un 83%, y si tenían comorbilidades, lo que vemos es que incluso puede llegar a ser del 95%. Y si vemos esa eficacia según la fragilidad de los pacientes, vemos que en aquellos pacientes que eran prefrágiles, que hemos visto inicialmente y que habían sido especialmente de interés o especialmente estudiados, esa eficacia es de alrededor de un 93%, y que la eficacia también, al mirarla en cuanto a infecciones agudas, se mantiene
ese porcentaje de un 70% aproximadamente, tanto frente a infecciones por VRS tipo A como infecciones por VRS tipo B. ¿Y qué ocurre en cuanto a la seguridad? Esta vacuna hemos visto, por lo tanto, que es eficaz, pero es segura. Vemos que realmente hay muchas más reacciones adversas en aquellos que han recibido la vacuna. Alrededor de un 72% han presentado algún tipo de efecto versus el placebo, que era alrededor de 1 de cada 3, un 27,9%. Y esas reacciones adversas son de importancia, sobre todo en cuanto al dolor, que aparece alrededor de un 61% o 60,9% en aquellos que se han vacunado respecto al 9,3% en el placebo, y la fatiga, que es en un 33,6% en aquellos que han recibido la vacuna versus el 16% del placebo. Pero esas reacciones adversas o esa seguridad realmente se mantiene de manera importante en los diferentes efectos adversos estudiados, pero sobre todo lo más importante es que esos efectos adversos no han sido de especial interés o no han sido de una elevada severidad o intensidad. Por lo tanto, cuando miramos los que son reacciones de grado 3, vemos que en aquellos que se han vacunado eran de un 4% y los que habían recibido el placebo eran alrededor de un 0,9%. Y si nos fijamos en cuanto a efectos adversos graves o serious adverse events, lo que vemos también es que el porcentaje es prácticamente idéntico en aquellos que recibieron la vacuna, 4,2%, respecto a aquellos que recibieron el placebo, que era de un 4%. Otro de los fenómenos que siempre nos interesa a los clínicos es si propiamente estas vacunas pueden suponer un aumento de enfermedades inmunomediadas, y como podemos ver, ese porcentaje en pacientes que recibieron la vacuna fue de un 0,3%, que es idéntico en aquellos que recibieron el placebo, 0,3%. Por lo tanto, con este ensayo lo que vemos es que la vacuna es altamente eficaz para evitar enfermedad de vías respiratorias bajas. Vemos que es altamente eficaz para evitar cualquier infección respiratoria aguda, y vemos que es una vacuna segura, aunque genera algún efecto adverso, sobre todo local o incluso sistémico como fatiga, pero que no son de alta intensidad, ni son graves, ni son enfermedades inmunomediadas.